Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando la clase de Español 321, es decir, el curso de Cultura y Civilización de España que estoy enseñando este semestre en la universidad. Este vídeo se encuadra dentro de la sección de la clase dedicada a la historia de España en los siglos XX y XXI. Es el primer vídeo de esta serie y en él vamos a hablar de los años entre 1898, a finales del siglo XIX, y 1931, cuando empieza lo que en España se conoce como la Segunda República. El siglo XX, the 20th century, viene precedido en España por la pérdida de los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, después de la guerra que España libró contra precisamente los Estados Unidos, que en esos momentos estaban empezando a tener más importancia dentro de la política internacional. España empieza a tener menos importancia, porque esto supone, esta pérdida de estos territorios, el final definitivo de ya lo poco que quedaba del antiguo imperio español. España pierde importancia política a nivel internacional y entonces hay un sentimiento de descontento en buena parte de la población y también de los intelectuales, escritores, artistas españoles. En 1902, Alfonso XIII sube al trono de España, se convierte en el nuevo rey de España, que era entonces una monarquía parlamentaria. Es decir, había un parlamento y también un rey, pero el rey Alfonso XIII tiene demasiados poderes y demasiadas competencias que disminuyen la acción del Parlamento. Y en las dos primeras décadas del siglo XX, entre 1902 y 1920, vamos a tener una situación de inestabilidad en esas dos primeras décadas del siglo XX, political instability in those first couple of decades of the 20th century in Spain. Tendremos gobiernos en general breves y poco sólidos, una gran importancia de la agricultura que se moderniza poco a poco, importancia también de los transportes que crean un mercado internacional. There is an international market now because of better transportation systems. Los obreros, the workers, los obreros empiezan a asociarse como una manera para conseguir mejoras de condiciones de trabajo y de salarios, y así aparece la UGT, la Unión General de Trabajadores, por ejemplo, o la CNT, y se suceden también las huelgas, strikes. Lots of strikes start happening throughout the years in Spain now. El sentimiento nacionalista en Euskadi, en el País Vasco, en Cataluña y en menor medida en Galicia, empieza a convertirse ya no solamente en una cuestión de sentimiento, sino que se convierte ahora también en una cuestión política. Mucha importancia en estos años hay del ejército y de la Iglesia en la vida civil, aunque es cierto que crece el anticlericalismo en España, es decir, la oposición a la importancia que tiene la Iglesia. También España tiene un conflicto constante con Marruecos, que como veremos va a tener mucha importancia en la primera mitad del siglo XX. También se dan ahora algunos intentos pequeños para mejorar el analfabetismo, illiteracy,
que era bastante elevado en España a principios del siglo XX. Entre 1914 y 1918 tenemos, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, World War I. España no participó activamente en la Gran Guerra porque no tenía un ejército preparado para ello. Pero la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, sí que tuvo algunas consecuencias para España. Algunas positivas, como por ejemplo el aumento de las exportaciones españolas porque otros países que estaban participando en la guerra necesitaban esas exportaciones. Pero al mismo tiempo también hay un aumento de la inflación, inflation, y de los precios. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, España va a tener consecuencias económicas negativas. Hay una huelga general, General Strike, en 1917 que fracasó, pero el descontento en grandes partes de la población ya era generalizado por los problemas económicos que empezó a tener España después de la Primera Guerra Mundial. En 1921, España vuelve a entrar en conflicto con Marruecos. El ejército español, Spanish Army, trata de someter algunos lugares de Marruecos que no reconocían su autoridad. Pero España pierde una batalla muy importante de una manera terrible en Añual, y después de esa derrota terrible de las tropas españolas aumentan las críticas contra las intervenciones de España en Marruecos. Esto hizo también que el ejército tuviese cada vez una relación más difícil con el Estado y con el gobierno. Hasta que en septiembre de 1923 toda esta tensión creciente desembocaría en varias conspiraciones militares, military conspiracies, y finalmente en el golpe de Estado, the coup, del general Miguel Primo de Rivera. Ahí comienza, en 1923, la dictatorship, la dictadura de Primo de Rivera, que tiene lugar entre 1923 y 1930. Primo de Rivera llegó al poder con cierta facilidad, con poca oposición y con el beneplácito de Alfonso XIII. El rey Alfonso XIII no tuvo demasiado problema en entregar el poder a Primo de Rivera. Las características o algunas de las características principales de la dictadura de Primo de Rivera son un gobierno militar cuyo máximo responsable era Primo de Rivera. Primo de Rivera tenía el poder ejecutivo y también el poder judicial. Hay una centralización del poder, hay censura de la prensa, censorship of the press. La prensa no podía criticar al gobierno o al ejército, y el español es la única lengua aceptada. Entre 1925 y 1927, España vuelve a Marruecos, continúa el conflicto con Marruecos y con ayuda de las tropas francesas se suceden los éxitos militares de España en Marruecos, y esto fue bueno para la publicidad de la dictadura de Primo de Rivera. De hecho, Primo de Rivera realizó varios intentos de dar legitimidad, he wanted to give legitimacy, a su dictadura. Por ejemplo, redujo la importancia del ejército en el gobierno y creó un
Consejo de Ministros, a Council of Ministers. Pero él seguía teniendo el poder ejecutivo y tomaba las decisiones más importantes. Las decisiones más importantes estaban en manos de Primo de Rivera. Se hizo también un referéndum dirigido como manera de aprobar el régimen político de Primo de Rivera. Y se creó también una Asamblea Nacional, a National Assembly, como órgano para escribir, para redactar, para crear una nueva constitución. Es cierto que durante la dictadura de Primo de Rivera, España experimentó una mejoría económica. Económicamente España mejoró un poco, pero la represión y la falta de libertad, porque evidentemente estamos hablando de una dictadura, causaron muchos problemas. El ejército en muchos momentos no estaba contento con algunas de las decisiones de Primo de Rivera y con todo el poder que tenía Primo de Rivera, y hubo varios intentos militares de acabar, de terminar el régimen de Primo de Rivera. Esos intentos fracasaron. Hubo también protestas de los estudiantes en las universidades que causaron todavía más represión por parte del gobierno de Primo de Rivera. En estos momentos empieza a haber más estudiantes en las universidades españolas, sobre todo en Madrid y en Barcelona, y entonces empieza a haber protestas de los estudiantes en contra del gobierno, cosa que por supuesto estaba prohibida por el gobierno. Poco a poco, con el paso de los años, entre 1923 y 1930, Primo de Rivera tiene menos y menos apoyo, he has less and less support, del rey Alfonso XIII, que quiere volver a una situación parecida a la que había antes del golpe de Estado, before the coup, de Primo de Rivera en 1923. Alfonso XIII quería volver a la situación anterior al golpe de Estado de Primo de Rivera, a la situación anterior a el inicio de la dictadura de Primo de Rivera, y como Primo de Rivera tenía cada vez menos apoyos, en enero de 1930, Primo de Rivera, ya casi sin apoyos, presenta su dimisión, he resigns, y abandona España y muere en París un par de meses después. Termina así la dictadura de Miguel Primo de Rivera y España no volvería, como Alfonso XIII quería, a la situación anterior a la dictadura de Primo de Rivera, sino que en España comenzaría en 1931 el período que llamamos la Segunda República. En ese período España no es una monarquía, España no tiene rey, sino que España es una república. Muchas gracias por su atención como siempre. Me despido ya, soy el profesor Antón García Fernández.